Ya estamos con ustedes nuevamente para seguir conversando acá en Canal Ciudadano. Y dentro de estos días, lamentablemente, Linares ha hecho noticia, no por cosas buenas, sino que por lo que en definitiva ya fue la última campanada con la que se despidió la empresa Alianza, más de 60 años aproximadamente, que esta empresa, como se le conocía, era la palanca de progreso de Linares. Durante años fue la frase que identificó a esta, tal vez la única industria grande de la capital provincial. Hoy día ya comienza a hacer historia. De hecho, se informaba que ya fueron desvinculadas 226 personas de trabajos de temporada y hoy día 51, que ya eran más bien trabajadores permanentes de la empresa, que ya han quedado cesantes. Esa es la realidad de los trabajadores, de la gente que depende directamente de Alianza. Pero también hay otro aspecto que de repente no ha sido tan mediático, no ha sido tan difundido, como es el del productor, del agricultor, que también de alguna manera dependía sus ingresos, su sustento de la siembra de la remolacha. Y es por eso que hemos invitado a don Ricardo Escalona, presidente de los remolacheros de Linares. Señor Escalona, don Ricardo, bienvenido a Canal Ciudadano. Encantado, muy buenas tardes. Bueno, mi caballero, esto lamentablemente terminó de la manera que todos calculábamos que iba a terminar. O sea, la planta dijo, no va más la empresa y no va más Alianza Linares. Les dan a ustedes una alternativa, que es el traslado de la producción hasta San Carlos, pero eso no los tiene exactamente muy contentos, que digamos, como productores. ¿Por qué? Así es, efectivamente. Nosotros tuvimos una reunión el día viernes pasado con el jefe agrícola de la compañía, don Álvaro Prieto, quien vino a Linares a hacer una reunión con nuestro gremio, en este caso con los productores remolacheros, y se conversaron los términos de lo que va a ser el asunto del subsidio del 50% del, comillas, diferencial del flete. ¿A qué se refiere con diferencial? Porque ahí hay justamente una palabrita mágica. Exactamente, ahí está la letra chica, como diríamos nosotros los chilenos. Lo que pasa es que los agricultores asumieron desde un comienzo, cuando la Alianza hizo el anuncio respecto de pagar ese flete, el 50% del valor del flete hasta la planta de Cocharcas, la gente entendió que era un beneficio que le iba a dar para efectivamente la compañía iba a pagar la mitad del flete. Ese 50% del flete. Pero el diferencial indica otra cosa, hoy día, ¿el diferencial entre qué? Exactamente, hoy día el diferencial del flete significa exactamente que la compañía va a cancelar el 50% de lo que significa la diferencia del flete que el agricultor pagaba. Supongamos un agricultor que está a 10 kilómetros de la planta. Se mantiene esa distancia, esos 10 kilómetros, lo que siempre tuvo desde su predio hasta la fábrica. Entonces lo que la empresa va a pagar es el 50% de la diferencia que hay de Linares a Chillán. Si hay 90 kilómetros y el agricultor tenía 10 kilómetros hasta la planta de Linares, la compañía le va a pagar el 50% de los 80 kilómetros restantes. Esa es la gran respuesta a muchos agricultores que no la entendían. No se ponen con el 50% del viaje. O sea, se ponen más o menos como con el 25% de lo que cuesta el transporte. Más o menos, porque hay agricultores, por ejemplo, en la zona de Colbún, que a ellos sí les va a costar carito el flete, y tenemos también agricultores en la zona de San Clemente, que efectivamente el costo del flete para ellos es altísimo. ¿Cuánto podría significar dentro del margen de ganancia que pudieran tener un agricultor este aumento del flete? ¿Puede ser significativo? Si me preguntas el valor del flete en sí, yo te diría que es exactamente la utilidad que te podría quedar del ejercicio de la siembra de remolacha por hectáreas. Eso significa que si te cuesta 600.000 pesos por una hectárea, que es el promedio de lo que va a costar en realidad el flete, porque un agricultor que siembre... O sea, cambiar plata por plata. Exactamente, ese es el tema. Si hoy día un agricultor obtiene promedio 100 toneladas de remolacha, significa que tiene que pagar 6 pesos hasta Chillán, y su rentabilidad son 600.000 pesos por hectárea, significa que dar exactamente plata con plata. Es más, asumiendo el riesgo de que le vaya mal y que quede endeudado y que
detrás de aquello venga la garantía a hacerse efectiva, y ahí sí que se nos complica la situación. Hay que entrar a vender las vacas. Exactamente. En el mejor de los casos, si es que hay vacas. Por lo tanto, hoy o si día... no, vender el terreno. Si me preguntas hoy día si es conveniente, lamentablemente tengo que decirlo que no. A los agricultores, a nuestros productores, a mi gremio, a los productores de remolacha no les interesa hacer este ejercicio porque número rojo de inmediato. Es desalentador, por decirlo menos. Bueno, esto entonces habla como definitivamente que es un cultivo que ya va a dejar de ser parte de la séptima región, la remolacha. Entonces entra de inmediato a tallar la otra parte que están hablando desde hace algún tiempo. Bueno, seamos honestos, la verdad es que hace rato se viene hablando de la reconversión de la agricultura tradicional, porque la que conocemos hace 10, 15, 20 años, ese tiempo venía diciendo o se reconvierten o desaparecen. ¿Los agricultores han sido medios porfiados en ese sentido? Sí, lo que pasa es que en la séptima región del Maule Sur tenemos un problema hace muchos años, y es que no hay herramientas para salir adelante como sí lo ha podido hacer en este caso la séptima región del Maule Norte. Tenemos ahí, ¿no es cierto?, cifras muy relevantes en lo que respecta a la producción frutícola, sobre todo cuando hablamos de la zona de Curicó, ¿no es cierto?, Teno, qué sé yo, cuando ellos se han reconvertido los frutales y ellos tienen hoy día una situación muy diferente a la nuestra. Ricardo, pero a ver, la reconversión de la agricultura del lado norte siempre llama la atención, porque no sé si de repente estamos más acostumbrados a llorar a este lado y decir, pucha, que nos tienen abandonado y todo el cuento. Porque yo soy del lado Maule Sur, porque vivo para este lado. Pero también de repente uno dice, nos estamos lloriqueando demasiado y no estamos haciendo nada. Pero, ¿qué diablos pasó? ¿Por qué para el lado norte sí se produce una reconversión, sí se convierten los terrenos, se hacen las plantaciones? Porque no estamos hablando, en el caso de la agricultura, los tiempos son bastante lentos. Y cuando hablamos, por ejemplo, qué sé yo, de cerezos, de duranos, de manzanos, no estamos hablando de un año, estamos hablando de 3, 4 años. Para las primeras producciones. Te respondo de inmediato a la pregunta. Lo que sucede, la respuesta concreta es que en la zona del Maule Sur hay muchos agricultores pequeños. Y esa es la gran diferencia. Tú no puedes llevar un cultivo de nogales, por ejemplo, a un agricultor que tiene 10 hectáreas. Porque si le plantamos 10 hectáreas de nogales, ¿qué va a hacer ese agricultor durante los años que necesita? 6 a 8 años. Cierto tiempo para poder llegar a recibir los retornos. Y cuando llegue a recibir los retornos, ese agricultor tiene que pagar lo que significó la inversión de aquella plantación. Riego tonificado, plantas, asesor, un montón de cosas que no podría resistir un agricultor pequeño. Y ese es el grave problema y la gran diferencia con el Maule Norte. Y sin considerar que de repente los países europeos se pongan a plantar, tengan nogales y tengan producción buena, y sería todo. Exactamente. Además agreguemos a eso que cuando se habla de reconversión, y lo dijo el ministro de Agricultura y lo dijo también el presidente, no es tan fácil, porque resulta que si nos ponemos a hacer la reconversión, suponiendo que estén dadas las condiciones, porque tampoco hemos hablado de lo que significa el costo económico, que es tremenda la inversión que hay que hacer allí, tendríamos otro problema que no es menor y son los lugares de acopio. Definitivamente esta región del Maule Sur no estaría en condiciones de recibir la cantidad de fruta que eventualmente se llegará a producir. O sea, nos vamos a encontrar con otro problema en el camino que nadie lo ha visualizado todavía, pero va a ser así. La verdad es que ya me ha tocado ver pasar varios gobiernos por nuestro país y todos tienen un discurso, no importando el signo político que tengan, que tengo esa sensación, y lo digo así bien fríamente, que es mucho como para tele con los agricultores. Creo que a todos los presidentes les he escuchado decir y apoyaremos la agricultura tradicional campesina del Maule Sur. Exactamente. Y de eso, pucha, honestamente creo que se han quedado en una linda frase para la tele, pero no veo nada, o sea, y yo no tengo tierra como para estarnos defendiendo y decir soy parte de ustedes. Simplemente lo veo como ciudadano en la calle, nomás, a pata. Tú tienes toda la razón lo que estás diciendo, porque efectivamente es así. Nosotros llevamos, en lo personal, yo llevo 35 años sembrando remolacha, en forma consecutiva, no he parado ni un solo año. Por lo tanto, he visto muchas batallas que hemos dado nosotros, y yo me integré a este gremio a algo así como unos 18 años aproximadamente. Por lo tanto, he pasado por muchas de estas batallas. Y siempre ha sido lo mismo.
se han hecho paros en la carretera, se han hecho protestas, ha habido gente detenida, hemos tenido peleas con la fuerza pública, y al final, ¿qué se logra? Vienen los políticos de turno, te ofrecen un caramelo, te dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, solución de parche, mañana pasó todo y aquí no ha pasado nada, y al poquito tiempo estamos exactamente en lo mismo. No hay una política agraria en este país, y eso es lo que necesitamos hoy en día. Eso es lo que cuesta entender. Pretenden, por un lado, convertir a Chile en una potencia agroindustrial, pero yo no sé si se refieren con eso a ser los campeones en la exportación de manzanas, nueces y arándanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el trigo, con la remolacha, con el maíz? O sea, mencionabas los paros en carretera. Me ha tocado más de alguna oportunidad andar justamente arrancando de las bombas lacrimógenas. Y ya es una historia repetida. Así es. O sea, ¿cómo se entiende? Un país que es tan pequeñito, que los agricultores son altamente eficientes en producción, o sea, poco terreno pero producen demasiado, y más encima te importan maíz subvencionado de Argentina, trigo subvencionado de Argentina, ya está leche subvencionada de Argentina. Mira, o sea, ¿cómo entendemos eso? Te ilustro lo que acabas de comentar tú. En este minuto, en Chile somos campeones mundiales en récord de producción de toneladas de remolacha por hectárea. Hoy día estamos en 114 toneladas de promedio de rendimiento de remolacha por hectárea. En Europa, hoy en día el promedio son 60 toneladas por hectárea. Y así todo, Europa es mucho más rentable un agricultor sembrando remolacha con 60 toneladas que en Chile con 114. ¿Subsidio del Estado, en el caso europeo? Bueno, nosotros no queremos hablar de subsidio acá en Chile porque es una palabra que muchas veces saca roncha. Pero nosotros sí hablamos de otras herramientas. Hablamos de herramientas como, por ejemplo, tecnologías, riego tecnificado, recuperación de suelos degradados. Hay un montón de cosas que podríamos mencionar para ir hacia allá en ayuda directa a los productores agrícolas. Y sin hablar precisamente de lo que tú acabas de decir, la frase es la palabrita que saca roncha. Sí. ¿Cómo recibieron ustedes cuando la Alianza está ya prácticamente, la Alianza Linares, el Planta Linares está en sus últimos estertores? Y sale la linda noticia, que uno que, te insisto, que con suerte tiene uña, o sea, tiene tierra en las uñas, porque no soy agricultor, no tengo terreno ninguna cosa, pero de repente vivo en una zona agrícola y te sorprende que se está muriendo una empresa y que no es la primera planta que cierra. Ya cerraron Curicó, ha cerrado otras más, y se me ocurre que la de San Carlos y la de Los Ángeles en poco tiempo más van a correr la misma suerte. ¿Cómo reciben la noticia de la baja de aranceles para el ingreso de azúcar importada? Buena pregunta. Fíjate que respecto a eso, nosotros vimos esta misma noticia que salió a la luz pública hace poco. Nosotros la analizamos en las oficinas de Alianza en Rosario Norte en el mes de marzo, donde era exactamente la misma noticia. Lo que pasa es que hace más de 2 años que se publica mensualmente este anuncio por el diario oficial, donde se comenta precisamente de la baja del arancel aduanero para el azúcar y su derivado en nuestro país. Efectivamente viene siendo así y hay que mencionarlo, no nos podemos quedar callados respecto a eso, y tengo que decir responsablemente que el mayor importador de azúcar de afuera es precisamente la Alianza. Ellos traen el 50% del azúcar que se importa en nuestro país. Y efectivamente esa azúcar que es más barata, es de mucho menos calidad, y lo vemos a diario en nuestros hogares cuando nosotros compramos un envase de azúcar Alianza, y curiosamente, siendo Alianza, tienes que poner 4 cucharadas en tu taza para recién lograr endulzar tu café. Eso te está demostrando que el azúcar que tú estás consumiendo no es azúcar de remolacha, es azúcar de caña que ha sido importada a nuestro país, ha sido en la planta de Chillán, se junta con azúcar nacional, se procesa allí y se envasa como producto nacional. Bueno, y eso no lo dice, perdón, el envase, no está rotulado, dice que es producto chileno. No, ahí está, hay algo raro que podríamos hablar de publicidad engañosa. Bueno, tenía entendido que justamente se da una situación bastante curiosa, el grado de dulzor del azúcar
de remolacha es tan alto que tenían que traer azúcar importada para rebajarlo. No sé si es verdad o es mito eso. Mira, no solamente pasa con el azúcar, pasa con el trigo, pasa con el maíz, pasa con todos los productos que nosotros producimos acá en Chile, porque yo estuve hace poco en Argentina en una gira, pertenezco a un grupo GTT y precisamente logramos hacer una gira estuvimos en San Luis, estuvimos en Villa Mercedes, estuvimos en Río Cuarto y estuvimos en Córdoba. Y nos dimos cuenta que realmente en Argentina ser agricultor es mucho mejor negocio que en Chile. Tanto así que las personas que andábamos dijimos, oye, vendamos nuestros campos en Chile y vengamos a producir en Argentina. Te digo que, por ejemplo, un agricultor triguero en Argentina produce 60 quintales por hectárea y es rentable. Y en Chile, tú con 80 quintales no logras o prácticamente estás en el limbo de estar a pérdida en los costos. No por nada, unos laboratorios agrícolas como la Bayer, curiosamente tienen 2 plantas en Sudamérica. Exactamente. Una en Argentina y la otra, ¿dónde sería? Fíjate que... en Chile, ¿no es cierto? Exactamente. Y tiene que ver algo con los transgénicos. Mucho hemos comentado acá con los alimentos transgénicos. En Chile está prohibido hacer agricultura transgénica. Sin embargo, no está prohibido que ingresen a nuestro país productos transgénicos. Primero porque tienen un costo mucho más bajo, porque solamente usan un producto para eliminar maleza en este caso, y en Chile no está permitido. Ahora, la gente tampoco sabe que consume productos transgénicos acá. Acá no entra la soya transgénica, entra el maíz transgénico, entra el trigo transgénico, y nosotros lo consumimos como si nada. O sea, no tiene mucho sentido que lo prohíban si definitivamente lo estamos consumiendo igual. No se permite producir, pero sí se permite importar. Exactamente. Y bueno, lo que también se permite acá es tener semilleros para productos transgénicos. Me tocó, curiosamente, a mí, hace un par de años atrás, yo trabajo con una empresa de semilleros de maíz, y me tocó, y me llamó la atención, me tocó producir un maíz transgénico, efectivamente. Y estaba bajo supervisión del SAC, estaba constantemente en el campo supervisando este cultivo. Sí, es bien jodida la producción, o sea, tienen que tener campos que los rodean prácticamente desocupados para asegurar una semilla limpia. Y teníamos que prácticamente tener gente para evitar que alguien entrara al campo, que alguien quitara alguna mazorca, y evitar de esa forma casi irrisoria, evitar que lo consumiera cuando después nos tapan con productos transgénicos. O sea, no tiene mucha lógica por donde se le mire. Bueno, o sea, solamente el de la producción, asegurar que te llevas muy buena semilla para sembrar en otras partes. Exactamente. ¿Cuál es el futuro que tienen a ustedes ahora cuando ya sabemos que la remolacha no es viable? ¿A qué se van a convertir? Buena pregunta, porque ¿qué va a pasar con la gente? En eso estamos hoy día. ¿Qué va a pasar con la gente que depende de ustedes, que son pequeños, ese es el problema que tenemos, agrícolas? Sobre todo con nuestros pequeños productores. Son los que más tienen el problema porque, por último, el productor empresario, él tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a la banca y hacer una reconversión. Si quiere hacer los frutales, lo va a hacer. La banca le va a entregar los medios para que pueda hacerlo. Va a negociar, va a conseguir cómo hacerlo. Tiene el tiempo también disponible para hacerlo, porque ese empresario puede estar 5 años sin vivir porque no vive solamente de la tierra. Lo pueden hacer también, eventualmente, algunos agricultores medianos. Podrían conseguirse crédito, pero ahí ya empezamos con problemas. La mayoría de los agricultores intermedios no tienen acceso a la banca. Tienen deudas con las casas comerciales, tienen deudas en DICOM, o sea, es prácticamente imposible pensar que los agricultores medianos podrían todos llegar a hacer la reconversión. Y sí nos preocupa lo que son nuestros pequeños agricultores, lo que llamamos INDAP. Desgraciadamente, el cupo para los agricultores INDAP es muy pequeño, son muy pocas las personas que pueden acceder a este beneficio del gobierno. Lo que sí tenemos, muchos agricultores que tienen el perfil de INDAP y que desgraciadamente no tienen el cupo para poder acceder a estos beneficios. Y ahí se nos presenta el problema. ¿Cómo llegamos a ello? ¿Cómo los ayudamos a hacer la reconversión? Porque definitivamente no tienen acceso a la banca, no tienen acceso a los créditos porque no tienen respaldo para hacerlo y tampoco tienen el tiempo para lograr esperar que se pueda establecer un cultivo de frutales menores o mayores, como quiera llamarse. Ricardo, tú como agricultor tienes la experiencia,
Pero a mí me da la sensación de que hay viejos que son trigueros, que son tomateros, que son sandialeros. En definitiva, aquí voy con el comentario. No es lo mismo tirar una semilla de papa, no es lo mismo tirar una semilla de remolacha, no es lo mismo tirar una semilla, qué sé yo, de poroto a la tierra y saberla trabajar. O sea, en esta cuestión, aunque desde afuera lo veamos como todo igual, no es así. Hay especialidades. Exactamente. Hay una tremenda diferencia entre los cultivos. Y te lo digo, por ejemplo, hay diferencias de cultivo. Por ejemplo, remolacha, te lo voy a comentar. Con poroto voy a hacer la comparación. En remolacha prácticamente pasas el año, pasas 10 meses, incluso a veces 12 meses con el cultivo desde que empezaste a preparar el suelo hasta que cosechaste el producto. Sin embargo, hay otros cultivos que tienen 4 meses entre que los sembraste y que lograste cosechar, por ejemplo, los porotos. Hay cultivos intermedios como el trigo que puede pasar 6 u 8 meses también en el proceso. Por lo tanto, ninguno es igual a otro. Tampoco puedes repetir un suelo con el mismo cultivo al año siguiente. Necesariamente tienes que hacer una rotación de suelo, de cultivo en este caso, para evitar las enfermedades que se quedaron de ese cultivo, se transmitan al cultivo inmediatamente, siendo el mismo cultivo. O sea, tienes que hacer el cambio del cultivo, la rotación, para evitar precisamente las enfermedades. Pero me referí también al comentario de que cuando te hablaba de especialización en algunos cultivos, yo, por ejemplo, puedo sembrar por las mías algunas semillitas de tomate y seguramente voy a cosechar 3 o 4 tomates. Pero distinta es la cosa cuando de eso depende de tu familia, o sea, es tu trabajo, es tu producción. En el caso del remolachero, tú me decías que básicamente se dedican a 3 productos, que sería remolacha, trigo y maíz. Por rotación. Por rotación. O sea, saben cómo funciona esta cuestión. Pero ahora la mesa queda coja y tienen que aprender un cultivo nuevo. Y generalmente tengo la sensación de que son oficios, trabajos que se han aprendido durante toda la vida. O sea, ¿qué va a pasar con ese hombre que de repente se ve obligado a buscar una producción nueva? ¿Va a tener la experiencia? ¿Va a pegarse el tremendo suelazo a la producción? ¿Se va a ir de espalda con la producción? ¿Va a irse de pérdida? O sea, esto puede ser una crisis que lentita, pero que termine finalmente haciendo que el agricultor pequeño, mediano, termine vendiendo el terreno para parcelas de grado, para sobrevivir. Eso es lo que nos preocupa a nosotros y está pasando ya en la zona de Linares. Muchos agricultores que hoy día están endeudados y frente a esta situación han optado por poner sus propiedades en venta a través del loteo de los terrenos. Desgraciadamente es una realidad hoy en día y nosotros lamentamos que tenga que ser así porque ante la desesperación de esta gente, sobre todo los agricultores mayores de edad, frente a esta situación no tienen alternativa. O pagan sus deudas o simplemente les van a quitar el campo. Entonces, frente a aquello, ellos tienen que optar por vender sus campos por parcelas. De alguna forma se quedarán con partecita del terreno, pero necesariamente van a tener que entrar a capitalizar para poder efectivamente pagar su deuda y poder vivir y dormir tranquilos. Bueno, ¿y cuál es la solución a este tremendo problema? ¿Tiene solución? Nosotros, como agricultores, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ya sea muchas veces por condiciones climáticas, por condiciones de mercado, y tenemos la experiencia de cuando te pasan estas cosas, tener que salir. ¿Cómo vas a salir adelante? Detrás tuyo hay una familia y hay que responderle a la familia. Los agricultores tenemos deudas y tenemos que saber cómo responder con nuestras deudas. Tenemos gente trabajando también que son nuestros empleados y tenemos que asegurarle el sueldo de cada mes. Por lo tanto, no nos podemos quedar estancados y hay que reinventarse y hay que pensar cómo vamos a salir adelante. Tú tienes razón cuando me preguntas a mí qué hace un agricultor cuando tiene, por ejemplo, en el caso personal, como te lo decía, 35 años, Armando Remolacha se especializa en el tema, manejamos bastante el tema, pero si tú me dices mañana tú tienes que plantar arándanos, yo no tengo idea cómo funcionan los arándanos, no tengo idea qué hacer. Entonces, lo primero que debo hacer es contratar a un profesional para que me asesore en aquel proceso, ¿no es cierto? Y ya tenemos un problema, tengo un costo extra, porque ese profesional que me va a asesorar no es cualquier persona, es un profesional, por lo tanto debe tener un sueldo acorde, ¿no es cierto?, con su actividad. Y ya partimos con un costo elevado.
¿Tienen alguna esperanza en la reconversión o lo ven como Mira, lindas palabras diplomáticas? fíjate que yo en la mañana me llamaron del Ministerio de Agricultura y para informarme que el gobierno hoy lanzó el plan Maule, que es bastante esperanzador para nosotros, porque efectivamente se habla allí de que se han juntado los ministros de Agricultura, don Antonio Walker, el ministro del Trabajo, don Nicolás Monkever, y el ministro de Economía, el señor Valente, José Valente, y han dado a conocer el plan que se ha puesto en marcha hoy y que mañana partiría y se lanza en Linares a partir de las 11:30. Estamos citados a la gobernación de Linares, donde estará nuestra gobernadora, nuestro intendente, la CRM de Agricultura y varios directores nacionales de servicios que tienen que ver con el agro. Y ahí veremos, en definitiva, para dónde vamos. Esperemos que esta vez puedan llegar con una sonrisa y no tengan que descargar el camión de remolacha frente a la gobernación provincial en señal de protesta, en señal de desesperación. Que la reconversión sea una realidad y que ojalá no quede mucha gente en el camino. Inevitable los cambios, pero ojalá que sea lo menos posible. Lamentable que tener que tomar ese tipo de medidas, pero es la única forma que te puedan escuchar. Si nosotros nos quedamos ahí pidiendo ayuda, nadie nos va a tomar en cuenta. Y efectivamente esas actividades de alguna forma surtieron efecto. Ricardo Escalona, presidente de los remolacheros de Linares, título que se extingue este año. Así es. Pero fíjate que nosotros en Linares igual tenemos esperanza porque hay agricultores que definitivamente no van a dejar su cultivo. Tenemos agricultores, me lo comentaba un agricultor de 72 años y él me decía, yo no voy a cambiar el cultivo de remolacha porque no sé hacer otra cosa. Lo que te preguntaba. Claro. Sí, es un tema re complicado. La agricultura tradicional, Chile, país como potencia agroalimentaria, un sueño, una realidad, es verdad, es un mito, quedan muchas dudas en el aire. ¿Qué va a pasar con Linares? ¿Qué va a pasar con los agricultores? Hay esperanzas. Esto se veía venir, pero no se esperaba. Se tenía también la esperanza de que fuera un poquito más lento, no un aterrizaje tan brusco como fue ahora. Y bueno, no queda más que pegarse la sacudida y ver para qué lado salimos rumbeando, porque no nos podemos quedar parados. Ricardo, gracias por acompañarnos, gracias por contarnos un poquito de la realidad vista del otro lado, no solamente del empleado de Llanza, el trabajador que queda directamente afectado, sino también la del hombre que durante meses está cuidando su plantita de remolacha y que ahora va a tener que buscar otra cosa para reinventarse. Por acompañarnos, muchísimas gracias. La invitación, por supuesto, es para que siga la compañía de Canal 30 y reencontrarnos mañana, como siempre, en otro capítulo de Canal Ciudadano, donde conversamos de las cosas que a ustedes y a nosotros nos importan. Gracias. Hasta la próxima.